Dietistas que tengo dos, como no puedo con ninguno, pues voy a ver a cuál de las dos engaño antes, Emilio. Digo, a ver, a ver cuál engaño, ya está. Bueno, que estamos muy felices de estar aquí de nuevo. En la mesa tenemos a Ana Cabrera, responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, y una persona entrañable para mí. Emilio Alba, jefe del Servicio de Oncología del Hospital General y del Hospital General y del Hospital Clínico, y entrañable amigo también personal mío, y Francisco Tinaone, catedrático de la Universidad de Málaga, endocrinólogo, que para mí es un rayo de esperanza cuando lo veo cerca, porque digo, de aquí salgo con 10 kilos menos, que es la ilusión de mi vida. 10 kilos menos son 2 tallas menos. Ayer le hacía una entrevista a Manuel Ibáñez. Manuel Ibáñez es el único sastre que queda en Sevilla de protocolo. Ustedes dirán, ¿sastre de protocolo? ¿Y eso qué es? Bueno, pues un sastre de protocolo es una persona que solo se dedica a eso, a hacer chaqués, smokings, etcétera, etcétera. Dice que llegó a haber en Sevilla 100 sastres de protocolo. Solo hay uno ya. En Sevilla, ya lo saben ustedes, no es como aquí. Nada más que tienen que ver la feria, como viene aquí a la feria de agosto la gente y cómo va a Sevilla. Todos maqueados ahí con la gominilla, el pañuelito, todo más guapo que un San Luis. Bueno, pues me decía que este es un sastre muy famoso, que ha tenido que hacer, fíjate que después hablaremos de eso en las preguntas, porque esa la he hecho yo, no me la ha hecho ningún oyente, ningún contertulio. Cómo ha tenido que hacer una tienda secreta para recibir a gente que no quiere que lo vean porque no están en los cánones del cuerpo saleroso, guapo, ¿cómo diríamos yo qué sé, Robert Redford o una cosa de esta, en el estándar Robert Redford. Y ha tenido que hacer una tienda secreta que no tiene rótulos, donde él recibe para trabajar a las personas que no quieren que los vean entrar porque se van a hacer trajes a medida o chaqués a medida porque no los hay en las tiendas convencionales. Esta es, digamos que sería la primera pregunta para cuando termine, o sea, fíjate si vamos adelantados. Bueno, yo no me enrollo, muchas gracias por estar aquí. Es viernes, son las 7 de la tarde, ya esto incita, en vez de estar aquí, con perdón, a estar comiendo espetos de sardinas y cosas de estas, que ya estamos en mayo. Tiene la palabra Ana Cabrera, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra casa a todos, a una nueva sesión de Salud es Más que, como saben, impulsamos junto a Diario Sur y que a la luz de experiencias anteriores como Ciencia y Salud se ha convertido en una referencia para la divulgación del conocimiento científico, sobre todo por el prestigio de sus invitados, que figuran entre las voces más acreditadas de cada una de las especialidades que tratamos aquí. Contar con estos testimonios y reflexiones supone un auténtico privilegio, además de una necesidad en estos tiempos en los que la búsqueda de respuestas con una incesante acumulación informativa en materia de salud pública, en ocasiones procedentes de fuentes dudosas o interesadas que contribuyen a aumentar la confusión y a alejarnos del enfoque con el que se deberían enfrentar estas cuestiones, que sin duda precisan de perspectiva y de rigor. Este foro proporciona elementos de juicio que incitan a un modelo de reflexión sana, participativa y cimentada en datos sólidos y objetivos, con el fin de incidir en el bienestar y en la rutina de toda la ciudadanía. Todo esto no sería posible sin nuestros aliados, Pedro Luis, el Diario Sur y el director técnico de este foro, nuestro patrono, el doctor Emilio Alba, que es una eminencia, como todos sabéis, internacional en el campo de la oncología y artífice de que este programa esté abierto a investigadores y sanitarios situados a la vanguardia de la investigación clínica y de muy variada naturaleza, como bien saben, siempre desde una visión humanista y con un enfoque divulgativo. Proyectos como este respaldan nuestra estrategia institucional en lo que respecta a la ciencia y a la medicina, campos en los que en los últimos años hemos hecho un esfuerzo extra tratando de estar presentes en cada una de las fases que intervienen en la evolución de la disciplina, desde la investigación biomédica hasta la cercanía de los procesos asistenciales y médicos. Casualmente, en algunas de estas iniciativas ya hemos cruzado nuestro destino varias veces con el invitado de esta tarde, con el doctor Francisco Tinaones, de una manera bastante fecunda, además. Francisco Tinaones, doctor y catedrático, jefe de endocrinología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y director del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y plataforma de nanomedicina y Bionam.
y uno de los expertos más reconocidos y premiados en el estudio de enfermedades como la diabetes. Su intervención de hoy sobre la obesidad, considerada como la epidemia del siglo XXI, y la irrupción de fármacos, de sonoros eslóganes que prometen acabar con ella, seguro que nos arroja una luz muy interesante que todos vamos a agradecer. En nombre de Fundación Unicaja y de Diario Sur, damos la bienvenida a todos ustedes a Salud es Más y introducimos al investigador y escritor, doctor Tinaone. Muchas gracias a todos. Sí. Tiene la palabra el doctor Emilio Alba, por favor. Nada, medio minuto porque aquí ustedes han venido a escuchar al doctor Tinaone y no a mí. La verdad que es un privilegio presentar hoy a Paco Tinaone. Paco Tinaone, médico endocrinólogo, director científico de IBIMA Plataforma Bionan, un investigador de primera clase, que es un lujo tenerlo aquí, y un amigo, ¿no? Es un placer para mí el presentarlo hoy. ¿Por qué? Porque yo creo que es la persona indicada para, en un campo en el que hay ahora mismo tantísima ebullición desde el punto de vista social, como es el de los nuevos fármacos contra la obesidad, qué hacen, qué no hacen, cuándo se pueden utilizar, cuándo no. Hay tantas leyendas urbanas alrededor, es necesario que alguien con un nivel científico prácticamente inapelable nos demarque bien dónde está la ciencia y dónde son cosas que no son científicas, porque es la única manera que verdaderamente ayudar a las personas que sufren obesidad en este momento, ¿no? Por tanto, yo creo que va a ser muy instructivo y que vamos a tener información, como digo, inapelable, de primera mano, de una fuente que prácticamente yo creo que es de las de mayor autoridad que tenemos en nuestro país a este respecto. Así que, como digo, un placer presentar a Paco. Sí, antes de que empiece el doctor Tinaone, referirles que tienen ustedes ahí unos papelotes y unos bolígrafos que se pueden llevar después los bolígrafos si quieren. Y para poner las preguntas, sí les pido que por favor no hagan letra de médico, si son tan amables, ¿vale? Doctor Tinaone, suya la palabra. Pedro, Ana, Emilio, para mí es un placer estar aquí. Gracias, Emilio, por la presentación. Se nota que llevamos 20 años compartiendo inquietudes y trabajando porque la investigación en Málaga, pues bueno, se desarrolle y alcance las cotas que en alguna área están alcanzando. Bueno, cuando Emilio me dijo el tema, me pareció que era un tema pertinente. Y un tema pertinente, sobre todo, Emilio, como bien has dicho, porque hay mucho ruido, ¿no? Hay mucho ruido. Y yo creo que hay que sacar el ruido de la verdad, ¿no? El objetivo de mi charla, fíjense, aparte de contestar a la pregunta que me ha propuesto Emilio, el objetivo de mi charla es que hoy de aquí se salgan con una visión diferente de la obesidad. Si lo consigo, bueno, el objetivo está cumplido. Fíjense, Pedro, mira la tasa de obesidad que hay en nuestro país, casi el 20%, bueno, y esto está desactualizado, ya estamos en el 22%, y en Estados Unidos el 38% de la población es obesa. ¿Yo dónde estoy? ¿En España? Ya el 41%. Lo que te digo con esto, en Estados Unidos el 41% de los estadounidenses son obesos. Por tanto, Pedro, hay un montón de sastrerías para tallas grandes por ahí perdidas. No te creas que tu amigo es la única, se debe de haber ingentes cantidades de sastrerías que tienen que hacer tallas grandes, porque en nuestro país ahora mismo es más normal no tener un peso normal que tener un peso normal. Ahora mismo personas con sobrepeso y obesidad en nuestro país estamos en el 62%. Y personas con obesidad y sobrepeso en Estados Unidos el 75%. Es decir, solamente 1 de cada 4 americanos tiene un peso normal. Bueno, y las perspectivas en esta diapositiva yo creo que no son nada halagüeñas. Fíjense si en esta generación, en nuestra generación actual, estamos hablando que en nuestro país el 60% de la población no tiene un peso adecuado. Bueno, vamos a ver la generación que viene, a ver si viene más sana. Pero fíjense que en nuestro país el 40%, aquí pone el 38%, pero ya está corregido. Hay un estudio aladino reciente que dice que es el 40%.
el 40% de los niños entre 6 y 9 años, fíjense, entre 6 y 9 años, no tiene un peso adecuado. Entonces, las cifras son preocupantes, es decir, y hay que ver la obesidad con otras gafas, hay que ver la obesidad con las gafas de que no es un problema estético. La obesidad no es un problema estético, no estamos hablando aquí de talla, ni de que si me encaja una ropa o no me encaja. Estamos hablando de una enfermedad y una enfermedad grave. Fíjense, esto lo hicimos el Día Europeo de la Obesidad y aquí en España, porque yo en esa época era presidente de la Sociedad Española de Obesidad, pues hicimos una campaña. Y la campaña que decía, la obesidad, una enfermedad de la cabeza a los pies. Prácticamente no hay ningún órgano ni ningún aparato que si se incrementa la masa grasa en nuestro cuerpo no esté funcionando peor. Funciona peor el hígado, veo por eminente digestivo aquí acompañándonos. Ahora mismo, por ejemplo, el hígado, el problema fundamental que tiene el hígado ahora mismo, una vez que prácticamente la hepatitis C ha desaparecido y otra enfermedad, es el acúmulo de grasa en el hígado. Problemas del sistema respiratorio, problemas en la piel, problemas articulares. Bueno, fíjense la cantidad de patologías que se asocian a la obesidad. Si no tuviéramos ni obesidad ni sobrepeso en nuestro país, no habría diabetes tipo 2. Prácticamente no habría diabetes tipo 2. E incluso, aprovechando que está aquí Emilio, y además tú te he oído hablar muchísimas veces de este tema, ahora mismo la obesidad es un riesgo, un factor de riesgo potentísimo para determinados tipos de cáncer. El cáncer de útero, que es muy frecuente, el de endometrio, ahora mismo el factor de riesgo más importante para el cáncer de útero o endometrio es, sin duda, la obesidad. Es decir, enfermedades incluso de la esfera reproductiva, es decir, es muy normal o muy frecuente que en altos grados de obesidad haya problemas de fertilidad, problemas psicológicos. Bueno, le he dicho, no me extiendo más. Hemos dicho una enfermedad de la cabeza a los pies. Y hay que verla con esta perspectiva. Nos tenemos que quitar las gafas de que la obesidad es un problema estético o que no pasa nada por tener sobrepeso. Y no solamente se asocia a enfermedades, sino el coste que suponen prácticamente en todos los países desarrollados, el coste que supone la obesidad, fíjense que ya está el tercero, ¿no? Y muy cerca del daño que produce el tabaco y está dentro de una de las patologías que genera más coste en los sistemas sanitarios. Entonces, bueno, no es baladí. Estamos ante un enorme problema de salud pública. Pero tenemos realmente, la sociedad tiene conciencia de que la obesidad es una enfermedad y que es una enfermedad grave. Y si decimos enfermedad, la vamos a tratar igual que las demás. Es decir, si es una enfermedad es porque hay un montón de factores que te provocan que aumentes de peso y eso te provoca una enorme cantidad de patologías. Pero son factores. Es decir, la obesidad, a ver si de alguna forma conseguimos verla desde otra perspectiva, y ahora después lo veréis, cómo la obesidad no puede uno considerarla exclusivamente desde el punto de vista reduccionista, de que son personas que no tienen voluntad para hacer un estilo de vida saludable. No es eso. Es decir, ahora después les voy a demostrar cómo hay una enorme cantidad de factores de riesgo que nos llevan a ser obesos. Es decir, el 60% de la población española no tiene voluntad para cambiar de estilo de vida, el 75% de los americanos no tienen voluntad para cambiar de estilo de vida. Vamos a verla con otra perspectiva, no echándole la culpa al paciente obeso. Porque fíjense que esto es lo que ocurre, ¿eh? Es decir, esto es una encuesta que hizo la SEDO hace 4 o 5 años, donde le preguntábamos, hicimos una encuesta que se la encargamos a 4DB, y hizo encuestas telefónicas preguntándole a la gente de quién cree que es la responsabilidad de ser obeso. El 50% de los encuestados dijo que la responsabilidad era del obeso. Bueno, con esas perspectivas, casi todas las enfermedades podríamos responder igual. Ayer estuve con María José Sánchez, la directora del Instituto de Granada, y presentó una conferencia donde decía que el 95%
de los factores etiológicos de cáncer tiene que ver con el medio ambiente y un 5% solamente con factores genéticos. Y dentro de ese medio ambiente hay muchas cosas que tienen que ver con el estilo de vida. Y a nadie se le ocurre, a un paciente que tiene un cáncer de piel, culparlo que es por su culpa. A nadie se le ocurre. Y el que tiene un cáncer digestivo, porque no está comiendo de forma adecuada. A nadie se le ocurre. Sin embargo, a los sujetos obesos sí. A los sujetos obesos le lanzamos que la culpa lo tienen ellos, ¿no? Y esa percepción de que tratamos mal a los obesos, también esta pregunta también la lanzamos y le dijimos, ¿se trata con respeto a las personas con obesidad? Y contestaban los encuestados. Y fijaros que solamente el 18% decía que se trataba con respeto a los pacientes con obesidad. Además lo vemos, vamos, que tampoco hay que irse muy lejos, porque fíjense en Twitter, este es un estudio también que hicimos en Twitter, cómo se menciona a las personas con obesidad. Se le llama gordo, gorda, vaca, foca, gordibuena, fofisano, es decir, y pocas veces como pacientes con obesidad. A nadie se le ocurre eso en una enfermedad como el cáncer o en una enfermedad reumática o en cualquier otro tipo de enfermedad. A nadie se le ocurre tratar una enfermedad con esta frivolidad y riéndose de personas que tienen esta patología. Porque fíjense, esto es las causas de la obesidad, estas son las raíces, fíjense qué cantidad. Y he puesto esta ahí porque ya no me cabían más. Hice la diapositiva hace 2 o 3 días y fui poniendo, pero hay muchísimas más. La falta del sueño, la ciudad insalubre, la propia microbiota, los bichitos que tenemos en el intestino, la psicología, nuevos factores ambientales, el ambiente obesogénico, el sedentario, bueno, un montón de causas que favorecen que nosotros tengamos esta enfermedad, que es una enfermedad contemporánea. Y pongo en mayúscula nuestros genes, los genes ahorradores que tenemos. Eso a lo largo de la charla voy a incidir un poco más en este aspecto, en el aspecto de dónde venimos los homínidos, para que ustedes entiendan por qué ahora mismo tenemos esta gran epidemia que nos azota. Porque curiosamente tenemos factores que nos dan apetito y que nos quitan el apetito. Es decir, nuestro organismo tiene mecanismos para que te dé más apetito o te quite el apetito. Los tenemos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no funcionan? Bueno, vamos a verlo, vamos a intentar verlo a lo largo de esta conferencia. Bueno, ante esta epidemia, ¿qué herramientas teníamos? ¿Qué herramientas nosotros teníamos en el siglo XX? Es decir, para ayudarle a un paciente que tenía obesidad. ¿Qué herramientas teníamos? Y la vamos a ver, las herramientas que teníamos. Bueno, pues las herramientas que teníamos para ayudar a un paciente con obesidad era animarlo a que cambiara de estilo de vida. Y tenemos, esto es un análisis de un programa de educación que hicimos. Bueno, ahora veo a Isma Ramírez que está por aquí. Isma Ramírez ahora lleva el nuevo programa de educación de obesidad en el hospital clínico, pero este es un análisis de otro programa que se hizo antes que ella llegara, pero bueno, con un contenido similar, aunque ella le ha puesto muchísimo más entusiasmo. Pero bueno, en este programa se le ponían 5 visitas, se le decía al paciente, va usted a un sitio donde se le va a animar a que cambie de estilo de vida, se le va a dar información sobre lo que es nutrición saludable, se le va a dar información sobre cómo hacer actividad física y la actividad física que pueda hacer, había visitas individuales y visitas grupales. Fíjense, esto era lo que se hacía, se le daba una cita individual, se le daba citas grupales entre los pacientes a ver si se animaban y de luego una última cita individual. Se hacía todo esto, monitorización nutrición saludable, monitorización nutricional, se le medía el peso y la masa grasa, se asesoraba, se fomentaba el ejercicio, se intentaba modificar la conducta, se le daba un apoyo emocional. Bueno, Isma ha incluido ahora un monitor de ejercicio que le hace ejercicio a los pacientes que van al programa. Bueno, vamos a ver el resultado. Fíjense, cuando a un paciente se le dice que vaya usted al programa,
El paciente dice, vale, voy a ir al programa, deme usted cita. Claro, le explicamos lo que es el programa. El programa es cambiarle de estilo de vida. Ya el 33% no acude a la primera cita, ¿vale? ¿Y qué ocurre después? Pues que de los 67% que van al programa, solamente lo terminan el 35%. Los demás se van por el camino. Hombre, se van por el camino no porque... probablemente se van por el camino por falta de eficacia, obviamente, o porque no han sido capaces de modificar su estilo de vida. Fíjense, quédense con esta cifra. Esta cifra no es de nuestro programa, se repite en todos los programas que hay para cambiar estilo de vida en todas las partes del país. Solamente 1 de cada 10 conseguimos que pierdan peso de forma significativa. Es una realidad. Cuesta muchísimo trabajo cambiar y ingerir menos calorías. Cuesta muchísimo trabajo. Las personas con obesidad tienen mucho apetito y es muy difícil luchar contra ese apetito. Y cuando se le dice tiene usted que comer esta cantidad, no es porque quieran matarse la gente, es que muchos no pueden hacerlo. Y seguimos, RQR, diciendo que efectivamente estos programas hay que hacerlo, obviamente, porque por lo menos 1 de cada 10 conseguimos y además los ponemos en el cuadro de honor. Les ponemos allí una foto y los ponemos en el cuadro de honor. Pero las otras 9 personas que no han podido y que siguen con el mismo grado de obesidad, hombre, tenemos que pensar que algo hay que hacer. Algo habrá que hacer, ¿no? Y la ciencia está para eso, ¿no? La ciencia debe de estar para eso, ¿no? Para ayudar a estas personas que repetidamente hacen programas de cambio de estilo de vida y no pueden. Bueno, se pensó también en intentar utilizar fármacos. Y en el siglo pasado se pensó en que, bueno, vamos a intentar fármacos que vayan al cerebro y actúen en los órganos de la saciedad y del apetito. Se diseñaron muchos fármacos. Fue un rotundo fracaso. Un rotundo fracaso. Aquí tienen todos los fármacos que se probaron en el siglo pasado. Se empezó incluso con la anfetamina. Se utilizaron también inhibidores de la recaptación de la serotonina. Se utilizaron derivados cannabinoides, todos con el objetivo de ir al sistema nervioso central para, de alguna forma, estimular los centros de la saciedad. No fueron eficaces. Fíjense que lo que se conseguía eran pérdidas de peso no mayores al 5%. Y dice, bueno, el 5%, pero fíjense, esto es la realidad. Un sujeto que pesa 100 kilos, si pierde el 5%, pesa 95, es decir, sigue igual de obeso. Es verdad que perder 5 kilos mejora muchas cosas, es decir, la glucosa mejora, el azúcar mejora un poquito la tensión arterial, pero no es lo suficiente para que esa persona de repente se vea que se le ha quitado el problema. Bien, en ese escenario tan catastrófico estábamos a primeros de este siglo. No había nada que ofertarle a los pacientes con obesidad, nada más que fueran unos héroes, cambiaran de estilo de vida y consiguieran, pues, de alguna forma, bajar de peso. Y ahora voy a intentar contestar esta pregunta. ¿Los nuevos fármacos para la obesidad realmente funcionan? Pero antes de contestarle esta pregunta, le voy a contar un cuento. Bueno, un cuento de muchos millones de años. Voy a intentar que entiendan por qué estos fármacos funcionan. Porque han cambiado de diana y están en una diana que probablemente sea la clave. Y le voy a explicar por qué esa diana es tan importante. Y me voy a ir 7 millones de años atrás, ¿vale? Tú decías, Pedro, a ver si me equivoco y te digo que eres antropólogo. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con la antropología. ¿De dónde venimos?
Bueno, pues venimos de unos homínidos ancestrales que estuvieron aquí en nuestro planeta hace 7 millones de años y el género Homo aproximadamente estuvo en nuestro planeta hace 2,8 millones de años, ¿vale? ¿Cómo eran los primeros homínidos? ¿Dónde estaban los primeros homínidos? Bueno, los primeros monos homínidos, pues presumiblemente, nadie estuvo allí obviamente, pero presumiblemente vivían en el bosque. Estaban en el bosque, se alimentaban de frutas, de raíces, se alimentaban fundamentalmente de vegetales y aparentemente tenían mucha accesibilidad a los alimentos. Si tenemos otra visión y creemos que el origen de la humanidad fuera en el paraíso, también había en el paraíso mucha oferta de alimentos. Bien, ¿qué le pasaba a aquellos primeros homínidos? Pues que no podían estar gordos. Es decir, los monos no podían estar gordos, porque si un mono estaba obeso, no podía subir a lo alto de los árboles a coger fruta ni nada. Es decir, era imposible. Un mono obeso, si quería subir a coger algo, se acababa cayendo, ¿eh? Entonces, esos primeros monos probablemente no podían estar gordos, ¿eh? ¿Y qué ocurrió? Pues que empezaron a aparecer señales anoresigénicas. Por eso nuestro intestino tiene un montón de señales anoresigénicas. Fíjense, en negro es todo lo que nos quita el apetito. Todas las moléculas que nos quitan el apetito están en negro. Y en rojo las que nos dan apetito, ¿eh? Fíjense que hay más negras que rojas, pero sin embargo tenemos mucho apetito. Ah, no se ven los colores. Bueno, pues, es que no se ven los colores. Bueno, la mayoría son negras, ¿vale? La colecistiquinina, el HIP, el GLP-1, el péptido I, todas esas son negras. Esas nos quitarían el apetito, ¿eh? Probablemente esas señales las tenía ese mono que tenía que subir a los árboles. Bien, ¿qué pasó después? Bueno, el mono bajó de los árboles, ¿eh? El mono bajó de los árboles y en el Pleistoceno, prácticamente en el Homo erectus, estamos hablando de hace 2,8 millones de años, el mono bajó del árbol y salió del bosque. Y tuvo mala suerte a la hora de salir del bosque, porque cuando salió del bosque se encontró en pleno Pleistoceno. El Pleistoceno, vamos, eso es más fácil de explicar. El Pleistoceno es seguro que todos habéis visto la edad de hielo, ¿no? Pues eso era el Pleistoceno. El Pleistoceno era glaciación tras glaciación, ¿eh? Frío y hambre, ¿vale? Entonces, ese Homo erectus que se baja del árbol y abandona la selva, pues cambia. Es decir, cuando el mono baja el Homo erectus baja del árbol, se producen una serie de cambios corporales. Los miembros superiores se atrofian y los miembros inferiores aumentan de tamaño. Es decir, nos vamos distribuyendo las piernas más fuertes y brazos menos fuertes que los monos. Y también empezamos a almacenar grasa. ¿Por qué empezamos a almacenar grasa? Porque no había accesibilidad al alimento igual que cuando estaba el mono en el bosque. De hecho, queda todavía un mono de hace millones de años, que es el bonobo, que todavía esa especie existe y no tiene prácticamente grasa. El bonobo no tiene grasa, sin embargo el ser humano, el homínido, empieza a acumular grasa y empieza a hacer cambios adaptativos para aguantar el hambre. No, perdón, para aguantar el hambre, no, para poder subsistir ante el hambre. Porque ¿cómo comía el Homo erectus cuando se baja del...? Esto se sabe por algunos fósiles y todo esto. ¿Qué es lo que comía el Homo erectus? El Homo erectus comía, pues ya era un omnívoro y comía lo que podía. Ya no solamente eran vegetales, sino que empezaba a comer, pues si cazaba algo, pescado, carne, pero la mayoría de los antropólogos dicen que en el mejor de los escenarios se comía una vez al día, ¿vale? Es decir, ya empieza este homínido, este Homo erectus a pasar hambre y luego pues se encuentra este homínido con el Pleistoceno. Hay una glaciación tras otra. Fíjense que estaba por aquí. Fíjense hasta cuándo duró el Pleistoceno.
Bueno, lo tengo más adelante, en la otra diapositiva. La última glaciación fue hace 11.000 años. 11.000 años. Está al lado, antes de ayer. Fue la última glaciación. Hemos estado enfrentados a un medio hostil 2,7 millones de años. Que había fluctuaciones climáticas, glaciaciones, cambió la vegetación, migraron los animales, competían por el alimento, obviamente con los humanos, otros animales. Lo tenía chungo el homínido. Lo tenía chungo. Tan chungo lo tenía que este es un trabajo de Science precioso. Science es la revista la mejor revista que hay en ciencia. Es decir, lo que se publica en Science suele ser verdad, es verdad. Bien, pues este es un estudio de unos antropólogos que mirando los restos que había de fósiles, hicieron una estimación de cuánto homínido hubo en todo el Pleistoceno. Y llegaron a la conclusión de que hace aproximadamente 1 millón de años estuvimos a punto de extinguirnos. Los homínidos estuvimos a punto de desaparecer como especie. Desapareció el mamut, ¿no? Pero nosotros estuvimos a punto de desaparecer. De hecho, este estudio, que es un estudio serio y muy potente, dice que en ese intervalo entre hace 930.000 años y 813.000 años había en todo el planeta Tierra aproximadamente 1.200 homínidos reproductores. Es decir, estábamos al borde de la extinción. Uno comía, debían de comer cuando podían. Era lo lógico que las señales anoréxigénicas tenían que desaparecer. Es decir, si había comida, había que hincharse en ese momento, sin duda. El melindre que ay, ya estoy lleno, ay, no, vamos, que hay ese perfil y afortunadamente ahora mismo es una persona adaptada perfectamente al ambiente actual, pero en aquella época se hubieran extinguido. Allí alguien, no, yo ya no puedo más. Han cazado un antílope y no puedo más. No, ese caía, ese desaparecía. Entonces, ¿qué fue? Se fueron seleccionando, sin duda, homínidos que tenían mucho apetito y que acumulaban grasa, ¿vale? Eran las dos variables que garantizaban la supervivencia. ¿Y qué hicieron? Probablemente todas esas señales que tenía nuestro intestino se anularon o bajaron su intensidad. Porque esas señales que tiene nuestro intestino, ¿qué pretenden? Fíjense, el organismo es muy sabio. Es decir, cuando uno come, el alimento llega al intestino y cuando llega el alimento al intestino, el intestino manda señales al cerebro y al resto del tubo digestivo para decirle ya hay alimento, no hace falta que comamos más. Es decir, esas señales, cuando llega el alimento al intestino, se lo manda al cerebro, no me des más alimento que ya tengo. Obviamente todas esas señales se debieron de regular a la baja. Y son todas estas que le pongo aquí. Todas esas moléculas las tiene nuestro intestino para decirle al cerebro que no coma más. Estas señales, vamos, y ahora voy a intentar seguir demostrándolo, obviamente los que vivieron al Pleistoceno las tenían prácticamente anuladas, sin duda. Porque fijaros, el estómago que tenemos es un estómago enorme. No corresponde, este estómago que tenemos no corresponde al que tendríamos que tener ahora comiendo 5 veces. Tenemos un estómago enorme. Fíjense, si llenamos nuestro estómago, lo llenamos entero, tiene 2 litros de capacidad nuestro estómago. Y si lo llenamos de pasta entero, somos capaces de ingerir 4.000 kilocalorías, es decir, las calorías de 2 días. Pero si en vez de llenarlo de pasta lo llenamos de carne, que era probablemente lo que aquellos homínidos cuando cazaban algo pues lo llenaban, son aproximadamente 6.000 kilocalorías. Es decir, tenemos calorías para 3 días. No podía permitirse
el tubo digestivo, no llenarlo, ¿no? Y probablemente esas señales anoresigénicas desaparecieron. Y claro, se fueron transmitiendo de homínido a homínido, ¿no? Porque ahí le he puesto diferentes: Homo habilis, Homo erectus, Neandertalis, Homo sapiens. Fueron diferentes tipos de homínidos, pero los homínidos, las diferentes especies de homínidos se mezclaban. Es decir, este estudio, que es un estudio de un premio Nobel de Medicina de 2022, Pavo, demostró que copulaban entre especies diferentes. Es decir, los neandertales se mezclaron con los sapiens y los neandertales probablemente se mezclaron también con la especie anterior. Quiere decir esto que si se mezclaron, los cambios genéticos que se estaban produciendo se lo transmitían de uno a otro. Entonces, probablemente todos esos cambios que se hicieron en todos esos millones de años es el resultado a día de hoy. Probablemente estos cambios nos salvaron como especie. ¿Y qué pasa ahora? Pues que volvemos al paraíso. De repente, un mono preparado para la hambruna vuelve al paraíso. Y estamos lo que hemos estado hablando, la gran pandemia del siglo XXI. ¿Desde cuándo tenemos paraíso? Hombre, paraíso lo tenemos después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la humanidad no ha tenido esta sociedad del bienestar a lo largo de toda la historia. Solamente después de la Segunda Guerra Mundial es donde las sociedades del bienestar prácticamente se globalizan, ¿no? Y ahí vuelve el paraíso con unos genes adaptados a la hambruna. Porque antes también, si había paraíso, había obesidad. No tenía uno nada más que ver la corte de los reyes. Es decir, si uno se iba a la corte de un rey del siglo XVII, la corte estaban gordos todos. Es decir, si hay paraíso, había obesidad. Lo que pasa es que ahora el paraíso es global. Tenemos acceso a los alimentos todos. Claro, lo que nos salvó de la extinción hace 1 millón de años, ahora nos pasa factura. Nos pasa sin duda factura. Claro, esto se reguló a la baja y ¿ahora qué pasa? ¿Ahora qué hace? Porque efectivamente la prueba, muchas veces cuando yo cuento esta teoría con compañeros míos, dicen: Paco, esto que tú dices que se reguló a la baja, no tenemos ninguna muestra de genes de esa época, ¿qué tal? Digo, pero si es que es obvio que se reguló a la baja. Es decir, si esto no se hubiera regulado a la baja, ¿ustedes creen que nos podríamos comer una porción de esta? Es decir, si esas señales anoresigénicas realmente funcionaran, ¿ustedes se creen que podríamos tomarnos una Vic de esta? Imposible. Y estos Recordman, mira, fijaros esta chica tan delgadita, encima está delgadita, fijaros que bate el récord de tomarse una hamburguesa de 13.000 kilocalorías en 28 minutos. Es decir, si esto tuviéramos señal anoresigénica, sería imposible. Es decir, sería imposible. Empezaríamos a vomitar y empezaríamos... No, sería posible. O este bruto que se tomó 70 perritos calientes en 10 minutos. Eso sería imposible. Esa señal anoresigénica la tenemos regulada a la baja. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que la investigación de este siglo va ahí. Dice, hemos fallado en el cerebro, pues a ver si la gracia de bajar de peso está en el intestino. Y estos son las incretinas. Las incretinas son todas estas moléculas que tenemos en el intestino que le dicen a nuestro cerebro que ya hemos comido. Y esas son el principio de todos los fármacos que tenemos en este momento. Van en esta dirección. Nos olvidamos de moléculas que fueran al cerebro y ahora en el siglo XXI, ¿qué hacemos? Mirar esas moléculas que hay en nuestro intestino para ver si nos ayudan a quitar el apetito. Todas las moléculas que ahora mismo se están ensayando no son moléculas que no tuviera nuestro cuerpo. El análogo de GLP-1, que ahora después hablaré de él, el GLP-1 es una molécula endógena. La tenemos en nuestro intestino, la produce nuestro intestino. Lo que pasa es que damos dosis farmacológicas, damos más dosis. Bien. Fíjense el que... bueno, yo conozco, afortunadamente... ¡Ay! Se me ha ido.
ya como esto es muy emocionante, ahora ya, o sea, vamos. Aquí está. Vale. La primera molécula que se empieza a estudiar es el GLP-1, que es una molécula que se fabrica en el intestino delgado. De hecho, yo tengo la suerte de conocer a Lotte, que es la investigadora, investigadora finlandesa, que es la que ha descubierto esta molécula, ha descubierto el semaglutide. Yo la conocí a esta mujer pues hará unos 25 años, entonces era becaria allí en un laboratorio central que tiene Novo Nordisk en Copenhague, y estaba ya con esta teoría, ¿no? Fijaros que lo que es investigar, cuando hace 25 años alguien dijo, no, yo voy a hacer adelgazar a los pacientes con moléculas que tiene nuestro intestino, le dirían, tú estás loca, que era lo que le decían a Lotte. A Lotte le decían, no vamos a invertir nada en una molécula del intestino para quitar el apetito, no. Vamos a utilizar moléculas que vayan al cerebro, hombre, no vamos a utilizar esto. Pero esta mujer persistió, consiguió dinero, empezó a trabajar con este tema, y ahí es donde estamos ahora. De hecho, esta molécula, el Ozempic, que se llama semaglutide, es un GLP-1, un análogo, viene de ahí, viene de la investigación de esta mujer. Y fíjense lo que ya hace esta molécula. Esta molécula es igual, es una molécula igual que la que nosotros tenemos, que le dice al cerebro, ¿qué es lo que hace? Decirle al cerebro, ya tengo alimento, sin tenerlo, obviamente, y le dice al intestino, relájate. Le dice al estómago, no te contraigas más, relájate porque ya no hace falta más alimento. Entonces se nos distiende el estómago y nos da sensación de plenitud, obviamente. Nos da plenitud porque el estómago se distiende, y nos da plenitud porque va al cerebro y le dice, ya hay alimento, ¿vale? Estimulando el centro de la saciedad. Y fíjense lo que siempre, cualquier estudio de investigación con cualquier molécula, los que no soy médico o relacionados con la ciencia, se pone una molécula y a la vez se da placebo y se compara el efecto de una a otra. Placebo es que no lleva nada, es decir, se pone una inyección que lleva el semaglutide y otro grupo de pacientes se pone una inyección que no lleva nada. Nadie sabe cuál es la inyección que te estás poniendo, ni el paciente ni el propio médico. Bien, pues fíjense, los que le ponen una inyección de agua, obviamente pierden aquí 2,4 kilos. Los que esto en tanto por ciento de peso perdido, pierden el 2,4%. Pero fíjense que los que se ponen el semaglutide pierden el 15%. Ya estamos hablando de pérdida de peso importante, el 15%. Y esto se mantiene. Porque alguien al principio se decía, bueno, tú das el análogo de GLP-1 y luego a los 3 o 4 meses seguro que hay como un acostumbramiento al fármaco y ya ganan peso. No. 2 años después de tener el tratamiento puesto se mantiene el peso perdido, 16%. No se recupera, si estás tomando el fármaco, claro. Bien, bueno, pues no contentos con los análogos de GLP-1, dicen, vamos a probar otra incretina, y se prueba el GIP, que es otra incretina que está en el intestino, y dicen, vamos a mezclar las dos. Esto lo hacen investigadores americanos de Lilly, que es una compañía que ha investigado mucho también en diabetes. Y fíjense, igual, se llama tirzepatide. Digo, el semaglutide ya lo tenemos, se puede utilizar en España, lo ha aprobado la agencia europea, la agencia americana, y se ha aprobado, está ya en farmacias, y el tirzepatide lo vamos a tener en julio. Es decir, que no estoy hablando de moléculas que estén en investigación, son moléculas que han pasado ya todos los filtros sanitarios y los vamos a tener en nuestro país. Bien, pues esta molécula se hace igual, se compara con placebo. Y fíjense, ahora ya la pérdida de peso nos vamos al 22%. Pierde el 22%. Y fíjense, el 100% de los pacientes que se ponen tirzepatide
pierde más de un 5%, pero es que la mitad de los pacientes pierden más de un 25%. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Esto ya, ese paciente de 100 kilos baja a 75 y le ha cambiado la vida. Esto le ha cambiado la vida y además lo vemos. Nosotros hemos estado trabajando, tengo aquí a la doctora Mira Martínez, que ha probado todos estos fármacos porque hemos hecho ensayos clínicos aquí en nuestro país y en Málaga concretamente, y estos ensayos y estos fármacos los hemos probado antes de que se comercialicen. Y tenemos una experiencia, pues yo creo que más de 300 pacientes entre uno y otro fármaco. Y efectivamente, los pacientes pierden ese peso, lo que sale en los estudios. Y hay ahora un universo, porque ya se ha encontrado el bache. Dice, pues vamos a mezclar otra incretina más. A ver si mezclando otra incretina más consigo resultados más potentes. Y hay una enorme investigación mezclando sustancias del intestino con el mismo objetivo. Y bueno, ya para acabar, y hay que ser realista, ¿qué problemas tiene esto? ¿Qué problemas? Pues bueno, no hay obviamente una solución mágica que venga sin ningún pero pegado. Pero bueno, yo creo que son salvables, pero le voy a hablar con honestidad de los problemas que tienen. Uno de los problemas, como se pierde tanto peso, obviamente se pierde el 33% de masa grasa, se pierde muchísima masa grasa, pero se pierde también un poquito de masa magra. Es decir, perdemos 25 kilos. Uno de 100 pierde 25 kilos. Pierde 20 kilos de grasa, pero pierde 5 kilos de músculo. No es bueno perder músculo. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando usamos estos fármacos? Animar a estrategias de actividad física. Decirle al paciente, tiene usted que ir al gimnasio, tiene usted que hacer ejercicios de fuerza, tiene que fortalecer la musculatura, porque el riesgo que tiene, como se pierde tanto peso, es que también se pierda masa muscular. Eso pasa con la cirugía bariátrica. En la cirugía bariátrica nos pasa igual. Un paciente se opera de cirugía bariátrica, pierde un montón de kilos, pero pierde también masa muscular. Bueno, las pérdidas de peso llevan eso, y sobre todo en pérdidas de peso tan importantes. Y luego, ¿qué efectos adversos hasta ahora? Hay mucha fake news con esto y muchos bulos de los efectos secundarios de estos fármacos. Hay ya una enorme cantidad de pacientes tratados, con los diferentes fármacos de este tipo, más de 60.000 pacientes hay tratados en todo el mundo. Y los únicos efectos secundarios que se han visto con estos fármacos al margen de la pérdida de masa magra es náuseas, diarrea y estreñimiento. Obviamente. Es decir, si distiende el estómago, el paciente tiene una sensación nauseosa. Hombre, la mayoría te dicen que bienvenida a la náusea, porque obviamente le quita el apetito, ¿no? Pero algunos pacientes pues te dicen que es molesta. Algunos tienen diarrea y a otros estreñimiento. Estos son efectos secundarios más leves. Pero la náusea probablemente es el efecto secundario más importante. Fíjense que le ocurre a 1 de cada 3. Lo bueno que tiene estos efectos secundarios es que es al principio del tratamiento solamente. Por eso se titula, por eso se va empezando poco a poco. Estos fármacos se van a poner, y los que ya se están poniendo, se van empezando por dosis bajitas y se va subiendo poco a poco hasta dosis altas. Y cuando se empieza a poner, fíjense aquí, se ve que es fundamentalmente las primeras semanas. Fíjense, en las primeras semanas en las que hay un poco de náusea, luego desaparece. Con el paso del tiempo desaparece y prácticamente los pacientes no tienen efectos secundarios. Tienen que aguantar esas primeras semanas, y ahí es donde está la retirada de muchos pacientes, ¿vale? Esos son los efectos secundarios, no hay otro. Se ha hablado que pueden dar pancreatitis, no hay ninguna evidencia de que dé pancreatitis. Es verdad que cuando uno prueba un fármaco, lo prueba primero en modelos animales y le pone una tralla de medicamento que se lo pone 20 veces superior a las dosis, es decir, intoxica uno un animal con el fármaco. Y es verdad que en animales han visto algunas cosas, pero en pacientes y a 6 años de evolución ni da pancreatitis ni da ningún otro problema más que los que le acabo de poner ahí.
Y el otro problema es que, fíjense, estamos tomando el fármaco hasta aquí, hasta la semana 36. Si dejo el fármaco, vuelvo a recuperar el peso. Vuelvo a recuperar el peso, no todo lo que perdí lo recupero, pero vuelvo a recuperar el peso. Si lo sigo tomando, sigo perdiendo peso. Claro, ¿esto qué lleva? Es que el planteamiento probablemente sea que la obesidad tengamos que tratarla de una forma crónica. Y curiosamente yo discuto con mis compañeros y me dicen, ¿cómo vamos a estar tomando toda la vida un fármaco para la obesidad? Y digo, bueno, ¿no estamos tomando toda la vida un fármaco para la diabetes? ¿No estamos tomando toda la vida un fármaco para la hipertensión? Es decir, si uno se toma fármacos para la hipertensión y se quita el fármaco, vuelve a subir la tensión arterial. Si uno se toma fármacos para la diabetes y la tienes perfecta y te lo quitas, vuelve a subir la glucemia. Entonces, hay que tener este concepto que probablemente haya que seguir con el fármaco o ir poniéndolo de forma secuencial o con dosis más bajas, pero la realidad es que si lo quito, poco a poco voy subiendo el peso. Y bueno, es que con estas pérdidas de peso, lo hemos visto en una cantidad de pacientes que cuando llegan al 25% de pérdida, si eran diabéticos dejan de ponerse tratamiento para la diabetes, si tenían hipertensión se quitan la mayoría de los fármacos, si tenían los triglicéridos altos dejan de tomarse pastillas para los triglicéridos. Bueno, pero esto también tenía que mostrarse. No le voy a engañar que el tratamiento había que vivirlo de forma crónica. Y ya un poco para acabar, esta es mi última diapositiva, es simplemente una reflexión para que veamos realmente y no veamos a la obesidad, cambiemos de gafas para ver la obesidad. No, los sujetos obesos no son personas faltas de voluntad, que el problema es suyo. No vean así el problema. Bueno, pronto no lo vamos a ver así, porque si seguimos por este camino todos vamos a ser obesos. Bueno, obesos o con sobrepeso. Es decir, si los americanos están en el 75% de obesidad o de sobrepeso, bueno, el 25% que queda lo puede ver como quiera, pero la mayoría, es decir, esto lo debemos de ver como una enfermedad y lo debemos de ver como una enfermedad que se provoca porque nuestro organismo no está adaptado a la sociedad del bienestar y a nuestra nueva realidad. Yo ya cuento una anécdota y acabo, ¿no? Porque me preguntó un periodista, bueno, y tal, se están incrementando los gimnasios, pero ¿usted cree que a pesar de eso? Y yo me acordé de una anécdota en mi pueblo. Yo soy de Montoro, de un pueblo de Córdoba, y mis padres trabajaban mi padre en el invierno trabajaba en el campo y en la recolección de la aceituna. Y yo iba de Sagalete, iba a recoger aceituna con ellos. Y claro, por la mañana desayunábamos migas. Se hacía unas migas por la mañana. Y no había nadie gordo, estaban todos canijos. Pero claro, estábamos 10 horas, pecho para arriba, pecho para abajo, llevando una espuerta de aceituna para arriba, otra para abajo. Eso no hay gimnasio que lo reproduzca. No hay. Es decir, vamos al gimnasio, estamos media orilla y dice, ya está, cañón. No. Eso no tiene nada que ver con lo que hacíamos hace 35 años. Entonces, bueno, o volvemos a los trabajos manuales, o dejamos el coche y desaparecen los coches, o volvemos otra vez al Pleistoceno, pero lo que está claro es que si seguimos en tendremos que buscar herramientas para, de alguna forma, combatir esta pandemia. Bueno, pues nada, muchas gracias. He de decir que como periodista, como alguien que tiene varios cursos, no terminada la carrera de antropología, y gordo permanente desde pequeñito, me ha sentado muy bien su charla y ahora
a ver si me puede dar, aunque sea el placebo ese que tienen por ahí. Me dicen, con el 5% me doy con un canto en los dientes, vamos. Ya ves, si me viera mi dietista, pobrecilla mía. Bien, antes ser gordito, hay muchas preguntas. Voy a decirles que aquí podemos estar unas 50, 60 personas, no lo he contado, pero en directo, sin dejar el monitor, hay cerca de 300 personas que han seguido la conferencia. Estupendo. Esto, por nuestra experiencia, significa, me lo ha dicho mi compañero Pedro Jotaquero, pues que a lo largo de los próximos 3, 4 días pues va a haber miles de personas que van a seguir la conferencia. Creo que eso es muy positivo, que es lo que buscamos, porque lo que buscamos, Salud es Más, es exactamente eso, ¿no es verdad, Emilio? Trasladar la salud a la gente, que lo vea la gente. Divulgación de calidad. Divulgación de todo lo que es. Bueno, hay varias preguntas que me han llegado. Ya le he dicho antes al doctor Tinaone que ya me ocurre una cosa, son 5 años ya, entonces la gente cuando ve los anuncios en el periódico Sur de quien da la conferencia, ya me manda las preguntas sin escuchar la conferencia, con lo cual esto es un mérito importante, ¿no? Dice, antes de ser gordito o rollizo, antes, ser gordito o rollizo o rolliza era signo de salud y de buena familia. Por ejemplo, los cuadros de Rubens y demás. ¿Estaban equivocados ellos o estamos equivocados nosotros? No, ser rollizo nunca ha sido saludable, nunca. Lo que pasa es que ser rollizo en el medievo era obviamente signo de opulencia, No se podían permitir ser rollizos nada más que una minoría, ¿no? Fíjate, Pedro, cuando hay una relación con la clase social y la prevalencia de obesidad. En los países subdesarrollados, los obesos son las clases altas. Es decir, si tú te vas a Kenia o a Etiopía, los obesos están en los grandes capitales, en los ricos, porque es un signo de ostentación. Los demás no se lo pueden permitir. Pero cuando nos vamos a países desarrollados, ocurre lo contrario. Al contrario. Las clases bajas tienen más prevalencia de obesidad. Las altas tampoco están vacunadas exentas, pero hay más obesidad en las clases bajas. Y además esto ahora se va a dar un desequilibrio que a mí me preocupa, porque el problema también de estos fármacos, esperemos que poco a poco las administraciones vayan viendo que probablemente tengan que tomar carta en el asunto para que entren dentro de la cobertura sanitaria. Ahora mismo estos fármacos no entran dentro de la cobertura sanitaria. Un paciente con obesidad, si quiere ponerse el semaglutide, no Eso te iba a preguntar, Paco, ¿qué perspectiva hay con estos fármacos y su cobertura por el Sistema Nacional de Salud? Yo creo ¿Qué perspectiva Yo creo hay de que esto? tarde o temprano van a entrar. De hecho, los ingleses ya han empezado el semaglutide a meterlo en determinados perfiles de obesidad de mucho riesgo. Porque si no los meten, todavía los desequilibrios van a ser más importantes. Porque ¿quién se puede permitir 300 euros al mes? Es decir, eso no se lo puede permitir nada más que... Entonces van a conseguir adelgazar las clases altas, que de hecho tienen menos prevalencia de obesidad, y las clases medias bajas, pues va a haber todavía un desequilibrio mayor. Entonces, no, los de Rubén, lo único que era, ponían a las señoras con exceso de grasa, lo ponían como un signo de opulencia. Es decir, poner una canijilla en un cuadro de Rubén era un símbolo de pobreza, y por eso no la utilizaban como modelo. Yo he calculado, yo que soy prostático y obeso, o gordo, me gusta más gordo que obeso, lo de obeso no me gusta. 300 euros y no me da el placebo, que es más barato. Y 200 euros decía el I5, que hay que tomárselo todos los días para la prostatitis, son 500 euros. ¿Hay algún puesto todavía de trabajo en Montoro para ir subiendo y bajando aceitunas? Porque es que, ¿quién puede pagar eso? Porque ninguno, ni la Cialis ni lo otro, está recogido por la... Exactamente. Claro, y tú vas a una farmacia y bueno, todavía hay gente receptiva, pero hay quien termina diciendo, mira la fiesta que se va a pegar este. Y yo te digo, yo te dijera las de veces que me levanto por la noche la fiesta que hago. ¿Vive más un canijo que un gordo? Sí. ¿Está demostrado científicamente? Vamos, incontestablemente. Un obeso de 50 años y un canijo de 50 años, el obeso de 50 años vive de media 6 o 8 años menos. 6 u 8 años.
Sí, señor. No, eso es incontestable. Vamos, eso está archidemostrado. Doctor, ¿comer es un placer o un suicidio? Bueno, una pregunta difícil. Es verdad que es un placer, pero es un placer porque hedónicamente venimos de que tiene que ser un placer, porque si comer fuera desagradable, habríamos muerto. Claro. habríamos muerto, ¿no? Entonces, obviamente, comer es un placer y lo vivimos como un placer, y además la comida nos da unas sensaciones al cerebro que son gratificantes. Pero, hombre, ahora mismo hay que comer con prudencia. Aquí hay una pregunta que tiene su hijita de mi hija. No sé si algún vecino suyo ha tenido algún problema con la basura o algo. Dice, ¿cuál es su dieta, doctor? Bueno, hay que ver, qué mala. Por eso se lo he dicho, sí, había, yo qué sé. Qué mala baba. Bueno, yo sigo a Grande Cobian. Mira, Grande Cobian fue uno de los nutriólogos más importantes de nuestro país. Yo lo conocí, bueno, cuando yo era joven, hice cursos con él de nutrición, que lo daba en la Menéndez Pelayo, daba unos cursos buenísimos de nutrición, y él decía una cosa que yo me la he aplicado. Dice, hay que comer de todo, pero poquito. Y un poco es lo que yo intento hacer. Por ejemplo, lo ultraprocesado, esas cosas que son manipulaciones, estas cosas de ultraprocesado, yo creo que eso sí podemos decir con rotundidad que esos alimentos debemos desterrarlos. Pero, por ejemplo, dicen, no, es que las carnes son rojas, son malas. Bueno, ya ha dicho la OMS que limitadamente, que con unos 300 o 400 gramos de carne roja a la semana, que no pasa nada, que es saludable. Prácticamente no hay ningún alimento, salvo estos que te digo, lo ultraprocesado y probablemente el azúcar refinada. Yo creo que son los dos alimentos que habría casi que prohibir. El resto de alimentos, si se toman con moderación, no son perjudiciales. También sigo, Paracelso, era un médico de la Edad Media, que decía un dicho muy interesante, decía, nada es veneno y todo es veneno. Solo es cuestión de dosis, ¿no? Porque muchas veces algún paciente me dice, no, yo es que el aceite de oliva tomo porque eso es saludable, y yo tomo, y pues, claro, obviamente está obeso, pero hombre, no se toma usted, no, yo he hecho la tostada, no, hombre, no, la tostada riéguelo con prudencia, hombre, no. Entonces, cualquier alimento, pues bueno, puede tener equilibrio, Pedro, equilibrio. Ya. Recuerdo que tuve la suerte de conocer a Grande Cobian y recuerdo una frase que está muy relacionada. Dice, si la gente aprendiera a comer en platos de fruta, sería mucho mejor. Sí. En platos de fruta, como diciendo, los platos pequeños, ¿no? Sí. Lo que pasa es que algunos ni con platos de café. O sea, Claro. yo creo que esta pregunta se cae por su propio peso y le ruego, doctor, que seamos lo más breve. ¿Qué es peor, ser gordo o ser sedentario? Yo creo que es lo mismo, ¿no? Joder, una mezcla chunga, ¿eh? Chunga, Sí, ¿no? chunga, O sea, chunga, es decir, ni 6 años es menos. que se acopla. Ese soy yo. Mira, Y si encima fuma. Mira, Pedro, fíjate lo que te digo. Si me haces esa pregunta, te voy a responder, me voy a mojar. Venga. Es peor ser sedentario. Es peor ser sedentario. Ahora mismo la calidad de vida de las personas que envejecen la da el músculo. Si quieres envejecer saludablemente, ten buena masa muscular. Si te mueves, haces ejercicio y haces actividad física, de hecho, fijaros, muchos de los obesos, bueno, que no son con una obesidad extrema, si hacen ejercicio, se mantienen más tiempo saludables. Entonces me mojo, es peor ser sedentario. Como de las 3 carreras que intenté terminar, solo terminé una, que es la de periodista, a mí me hubiera dado el título ya, es peor ser sedentario que gordo. Sí. Es un título magnífico. Bueno, no diga eso, a ver si le vamos a quitar. Yo tirándole de la cuerda. Yo estoy tirándole de la cuerda, cuerda. Pedro, no ponga ese título. Pero hombre, déjeme que me tire de la cuerda. Los nuevos fármacos, esta pregunta también tiene su intríngulis. Dice, los nuevos fármacos, por su prontitud en el tiempo, me imagino que quiere decir porque son recientes, no están testados en contraindicaciones futuras o demás. Mire lo que ha pasado con la AstraZeneca. ¿Podemos tener miedo? Vale.
Es una pregunta interesante y voy a contestar con honestidad. Estos fármacos llevan, hay estudios a 6 años, de evolución. Es decir, hay estudios porque en estos fármacos, curiosamente, se ha hecho una investigación muy interesante y, de hecho, lo obligaban la agencia sanitaria. Decían, vamos a ver. A mí no me venda usted un fármaco que baja el peso. Yo lo que quiero es que los pacientes que bajan peso se mueran menos. Entonces, le han obligado a las empresas que tenían estos fármacos a que hagan estudios a largo plazo para que no solo demuestren que bajas de peso, sino que te dan menos ictus, te dan menos infartos y te mueres menos. Entonces, casi todos estos fármacos están empezando a tener estudios de largo plazo donde se ve, semaglutide concretamente, hace 5 o 6 meses acabó el estudio y demostró que mejoraba, que tenían menos infarto, que tenían menos ictus y claro, son estudios de 6 años y en 6 años no se ha visto ningún problema más allá de los que yo he dicho. Que dentro de 20 años sale. Por eso, siempre cualquier fármaco nuevo tiene farmacovigilancia. Por si a los 6 años no se ha visto nada, pero lo mismo a los 10, a los 15 años. Por eso todos los fármacos hay farmacovigilancia por si se ve alguna cosa nueva, declararla. Pero a 6 años yo pongo mi mano en el fuego que no hay nada raro, más de lo que yo he dicho. Espera, le voy a hacer una pregunta, Pedro. Paco. Tú has dicho que seguramente los sistemas de salud acabarán de alguna forma aprobando estos fármacos. Entiendo que ahora no se aprueban del tirón por el precio, entiendo, por el coste económico, ¿no? ¿Se están estudiando, como has dicho antes, digamos, posologías, por ejemplo, como tratamientos intermitentes o dosis muy bajitas? Sí. Esto, digamos, no ya con una idea de, digamos, sino de abaratar el coste del tratamiento. Sí hay estudios. Y luego está la práctica clínica. Vamos, yo a los pacientes que le he puesto el fármaco, obviamente después de que he conseguido una pérdida de 20-25 kilos, no le he seguido con la misma dosis, le he bajado la dosis. Y siguen manteniendo. Claro, al bajarle la dosis tienen que pagar menos, obviamente. Es decir, pero hay estudios que están intentando ver cuál puede ser la dosis de mantenimiento y, por lo tanto, abaratar el coste futuro. Sí, hay algunas preguntas que me están llegando de aquí de la sala, algunas de las cuales ya se han contestado. Por ejemplo, si la Seguridad Social cubriría el gasto, o sea, estos demás. Pero hay otras preguntas de aquí, de personas presentes, también que si ve en fármacos, de estos fármacos si tienen efecto en otras patologías, también lo ha contestado de cierta manera. No, pero esa es muy interesante. Sí. Esa es interesante, sí, porque tienen efecto en otras patologías, curiosamente. Dice que, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer. Efectivamente. Hay ensayos clínicos hechos que se están haciendo para ver si estos fármacos en Alzheimer y en Parkinson mejoran. Mejoran. ¿Y en alcoholismo? Y en alcoholismo. En alcoholismo hay un estudio muy potente que parece que es efectivo. Además, yo en los pacientes que le he puesto el fármaco, además te lo dicen, dice, mira, a mí me gusta mucho la cerveza, pero no me entra nada más que el primer trago. En alcoholismo se está viendo, quita la compulsión por comer y por beber. Es decir, esa compulsión que tenemos por comer y por beber, que debe de ser algo fisiológico, te la quita, ¿no? Y te quita la adicción al alcohol. Te quita la adicción al alcohol. Ya te digo que este es un estudio muy pequeñito que se hizo con muy pocos pacientes y como se vio que había salido positivo, hay un estudio grande precisamente para gente con alcoholismo. Bueno, pues si a mí ya me quitan el Alzheimer, el Parkinson y 25 kilos, ¿cómo abordaría la obesidad en el adolescente, doctor? Bueno, esa es la pregunta del millón. Es difícil, ¿eh? Es difícil en el adolescente porque casi todas las estrategias que hemos hecho han sido poco eficaces. Fallidas, ¿eh? Lo que os había comentado en el estudio Aladino, que se acaba de publicarse muy poquito, el 40% de los niños de 6 a 9 años no tienen un peso adecuado. ¿Qué hacer? Bueno,
educación, pero educación práctica. Es decir, por ejemplo, no vale con darle una clase de cuáles son los alimentos saludables. Probablemente los colegios, los institutos, se tendrán que implicar un poquito más en dar ejemplo. Yo creo que ahí hace falta para el futuro atacar en que esto de alguna forma disminuya en los niños. Pero ahí hace falta nosotros desde la Sociedad Española de Obesidad reclamamos, y muchas sociedades, un plan nacional de lucha contra la obesidad y que de alguna forma implique a todos los ministerios. Es decir, lo de la publicidad está muy bien, pero la publicidad sola no tiene sentido. Abrir los colegios por la tarde para que los niños puedan hacer actividad física con un monitor. ¿Quién paga el monitor? Pues tendrían que ayudar, pagarlo públicamente. Las propias estructuras de la quitar los cacharritos estos que tienen. Claro, los vending. Es decir, hay que hacer una estrategia, obviamente, incrementar la educación, pero educación práctica. Yo ya contarle a los niños que la lechuga es muy buena y que el otro, eso probablemente hay que hacer un plan nacional de lucha contra la obesidad, que los alemanes los alemanes son muy prácticos, ya han empezado y han aprobado, el Congreso ha aprobado un plan nacional de lucha contra la obesidad y contempla medidas muy interesantes, ¿no? Porque, hombre, en los niños lo fundamental es la prevención. Hombre, a un niño de 8 años no le va a meter ya fármacos, ¿no? Y además no están testados estos fármacos en los niños, obviamente. Entonces, ahí sí tendríamos que hacer una estrategia de prevención muy potente. Dice, doctor, los horarios que tenemos en España perjudican nuestra alimentación. ¿Qué sentido tiene eso de cenar a las 10 de la noche y meterte en la cama a las 12? ¿Eso es negativo? Eso es una aberración. Es una aberración. Sí. Eso, esta costumbre que tenemos de cenar copiosamente y muy tarde, eso con respecto a la fisiología es un horror. Es un horror porque en ese momento, a partir de cuando se va el sol, ya nosotros tenemos un ritmo circadiano y todas las hormonas se preparan para que nos acostemos y entonces en ese momento le metes tú la alimentación, vuelve a subir el cortisol, es decir, no se adecua a nuestra fisiología. De hecho, hay ahora una estrategia. Nosotros estamos investigando un tema muy interesante, que es el tema del ayuno intermitente. Estamos acostumbrados a comer 5 veces al día. Y no hay nada que diga que comer 5 veces al día es mejor ni peor que comer 2 veces al día. No hay ningún estudio. Y se están haciendo ahora estudios de decir, bueno, pues desayuno, almuerzo y me salto la cena. Y parece que esos estudios donde o cenan más temprano o no cenan tienen un efecto favorable para la salud. Sí, había una pregunta que ya ha quedado contestada, pero la pregunta tenía su gracia. Dice, ¿esos de los que se tiran 16 horas sin comer, adelgazan por norma o porque no comen? Claro, 16 horas sin comer es no comer, ¿no? Dice, tema tallaje. Esta pregunta no creo que sea para usted, pero bueno, se la hago. Tema tallaje. Me imagino se refiere a las tallas de la ropa, ¿no? Sí. Incongruencia, mercantilismo, mala leche. Bueno, ahí es que me imagino que se refiere al tallaje de la ropa, ¿no? De las tallas estas pequeñas, ¿no? Hombre, yo no sé a quién le van a vender las tallas pequeñas ya, ¿eh? con un 60% de la población con un peso no saludable, pues no sé quién le van a vender las tallas pequeñas, ¿no? Pero es verdad que eso, yo durante mucho tiempo estuve tratando a pacientes con anorexia, ¿no? Y es verdad que ahí toda esa imagen de la delgadez extrema y tal ha hecho un poco de daño. Ha hecho un poco de daño. Ha hecho un poco de daño. Dice, parece que el quirófano es la única solución a los obesos mórbidos. ¿Qué secuelas hay de eso? Se lo digo porque mi hijo, tras operarse en julio, ha perdido 75 kilos al día de hoy. Y estoy a la vez que muy feliz, muy preocupado, porque además le quitaron el 90% del estómago. Sí. Sí, ahora mismo la estrategia que tenemos, la única estrategia que tenemos de tratamiento para obesidad extrema es la cirugía bariátrica, que efectivamente... Solo la única ya. Sí, efectivamente. Hombre, me imagino que perder 75 kilos que a lo mejor pesaba 200. Claro, pesaba 200. Así, claro, pero fíjate que es una barbaridad. Es decir, efectivamente lo que acaba de decir es real.
la cirugía bariátrica lo que hace es que te quita El 90%. y lo tira a la basura, ¿eh? Lo tira a la cubeta del quirófano. Pero claro, en casos de obesidad extrema es la única herramienta que tenemos. Pero fíjate, este fármaco, ahora viene un fármaco nuevo que tiene 3 agonistas, GLP-1, GIP y glucagón. Y con ese se consiguen pérdidas del 30% de peso. Casi igual que la cirugía bariátrica. Casi igual que la cirugía bariátrica. Hombre, y entre quitarme medio estómago, casi todo el estómago, y tomar un fármaco, no sé, yo... No, este es también de Ligi, el Retacutride, sí. Esta pregunta es mía. Los que tenemos hecho un Bilrot 1, ¿por qué engordamos? Los que tenemos que... Hecho un Bilrot 1, ¿por qué engordamos? Claro, sí, hay una asociación con un incremento de ¿Puede tener consecuencias eso directo en mi caso, claro, por ejemplo? no, Me pero- operaron hace 40 años de un Bilrot Claro, 1. claro. El último que se hizo en Málaga. Claro, probablemente llegan señales, las señales anoresigénicas llegan menos al cerebro. Tú siempre que produces una alteración en el tubo digestivo, de alguna forma estás alterando la fisiología del intestino, ¿eh? Pero es verdad que hay esa asociación. ¿Estos fármacos están indicados en el sobrepeso o solo en la obesidad? No, esa pregunta es interesantísima, Pedro, porque no podemos frivolizar con estos fármacos. Vamos, No podemos frivolizar. tomarlo porque tiene 1 o 2 kilos de más. No, mira, la indicación de estos fármacos y en lo que se ha probado, en los pacientes que se ha probado, son en pacientes con obesidad y en pacientes con sobrepeso con comorbilidades, es decir, que tienen sobrepeso pero tienen también diabetes o hipertensión o el colesterol alto. En pacientes con normopeso, estos fármacos no se han probado. Entonces, no sabemos la seguridad que pueden tener estos fármacos en gente que no tiene sobrepeso. Entonces, no frivolicemos. Y además, las redes están llenas de cosas frívolas con estos fármacos, ¿no? El que tiene un normopeso y dice, ay, me quiero quitar esto porque quiero ponerme una tallita Sí, más sí. pequeña para una... Es que nos podemos cargar estos fármacos. Afortunadamente, estos fármacos van con prescripción médica. Y el médico tiene que prescribirlo según ficha técnica. Y la ficha técnica es que no se pueden prescribir nada más que a pacientes con obesidad y sobrepeso con alguna enfermedad asociada. Sí, se puede decir buscando otro titular, los nuevos fármacos para adelgazar son buenos, pero no un juego, ¿no? No un juego, no son un juego. No son un No juego. son un juego, no. No, vamos, yo recomendaría a la gente que Prudencia, ¿no? prudencia. El efecto, pregunta otra persona aquí presente, efecto hipoglucemiante en la persona no diabética de estos productos. No, es un fármaco curiosísimo. Es un fármaco curiosísimo porque no provoca hipoglucemia aunque baja el azúcar. ¿Ah, sí? Sí, no provoca Entonces, cuando los que a mí me han dicho es que me mareo, es que me No, falta, no, no. porque se lo han contado y ya es un Sí, efecto sí. psíquico, ¿no? No produce hipoglucemia porque curiosamente el fármaco va sacando insulina, pero en el momento que el azúcar baja, el fármaco no se une al páncreas y no fabrica ya más insulina. Es decir, estos fármacos no dan hipoglucemia, curiosamente tienen un mecanismo de defensa para no dar hipoglucemia. Tenemos Que tiene glucemia alta, La baja, Sí se le baja. la baja, pero la baja hasta lo normal. O sea, no para perder el norte. Como se dice. Exactamente. Por ejemplo, la insulina, si tú te pones mucha insulina, te Sí. baja el azúcar, pero te da hipoglucemia. Estos Bueno. fármacos te bajan el azúcar, pero no dan hipoglucemia. Los que tenemos Bilro 1 padecemos de hipoglucemia. Claro, sí. Nos da unos bajones y nos caemos en mitad de la calle. A mí me ha ocurrido. Una Con un sudor brutal y hipoglucemia postprandial. te eso tienes está- que tomar 3 locas. En mi momento feliz me tomo 3 locas obligado. 3 locas y una Coca-Cola, que no es light, madre mía. En mi momento feliz digo, prefiero que me dé por lo mal que lo paso, porque son 3 locas, señor, 3 locas. Eso es uno de los grandes logros de la humanidad, la loca malagueña, Sí, señor. sin duda alguna. Que Las, no lo- las 3 últimas preguntas resumiendo. Pedro, que eso no lo graben, hombre. No, sí lo ha grabado y lo están viendo en directo. La loca malagueña es uno de los grandes logros de la humanidad. Si se prohíbe las 3 últimas preguntas, estoy resumiendo, si se prohíbe el tabaco y la droga, ¿por qué no se prohíbe la bollería industrial en los colegios, las bebidas calóricas, el pan blanco, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué somos tan suicidas? Sí, es una pregunta interesante, pero ya vuelvo otra vez a reiterarme que prohibir un nutriente es muy difícil. Probablemente sí se podrían regular todo lo que son ultraprocesados, pero fíjate que incluso el ultraprocesado en sí
hay algunos ultraprocesados que están hechos con vegetales y, bueno, pues pueden ser que sean. No se sabe las características realmente, las propiedades. Es muy difícil prohibir. Fíjate que se hizo el Nutri-Score y fíjate la que se lió con el Nutri-Score, porque en el Nutri-Score el aceite de oliva no salía muy bien puntuado, pero claro, no sale muy bien puntuado el aceite de oliva porque tiene muchas calorías, obviamente. Entonces dicen, no puede tomar en exceso el aceite de oliva. Y fíjate la que se lió. Sí. Hubo que modificarlo, es muy difícil y sobre todo porque igual que con el tabaco, tolerancia cero, incluso con el alcohol, tolerancia cero, con las drogas, tolerancia cero, con los alimentos no tenemos esa enorme evidencia de recomendar algo más que sea prudencia con todo y no pasarse con ninguno de los que en principio no son saludables. Dos preguntas más, pero hay una tercera que ha entrado que me parece súper interesante, que es la primera que lo voy a hacer, porque está relacionado con lo que hemos dicho ahora. ¿Quién manda más, la industria farmacéutica o la agroalimentaria? Las dos mandan mucho. ¿Lo light es mentira? Sí, no, fíjate, yo estuve, te voy a contar una anécdota, Pedro, yo estuve en la Comisión Europea, estuve durante 2 años, que se estaba diseñando el plan para prevenir una nutrición saludable, ¿no? Y entonces estábamos allí, científicos, médicos, pero estaban también los representantes de la empresa alimentaria. Y estaba una mujer que era la CEO de Unilever, que es una de las mayores corporaciones de alimentos. Y entonces decía la mujer, es que nosotros no queremos matar a la población. Sí. Y así esa argumentación, dice, vamos a ver, yo pongo un yogur natural sin azúcar y lo pongo en una estantería. Dice, se me queda ahí y se me caduca. Dice, pues la gente no lo compra. Así de claro, ¿no? No lo compra. Entonces, obviamente, la industria alimentaria tiene que hacer un cambio, pero también la población tiene que hacerlo, porque si hacen productos muy, muy saludables y resulta que nadie los compra, entonces esta mujer a mí me hizo pensar, ¿no? Diciendo que la industria alimentaria no quiere matar, la industria alimentaria lo que hace son productos que la gente los compra. ¿La edad engorda? Sí, desgraciadamente. O sea que los que ya somos viejos no... No, es que poco a poco, con el paso del tiempo, nuestro... Voy a salir con una depresión de aquí. No, hombre, Pedro, pero, no. Vamos, entre que no me pagan a la seguridad social. Eso se puede compensar, es decir, lo que está claro es que vamos avanzando en edad, vamos perdiendo masa muscular. Si perdemos masa muscular, nuestro gasto calórico baja. Si tú aumentas en edad y te pegas todos los días 20.000 pasos, no te engorda la edad. ¿Me muero? No, hombre, no te mueres, te pones hecho un cacha. Y me canso. Lo light es mentira, ¿no? Esa pregunta me la han hecho 2 veces. ¿Lo light es mentira? No es mentira. ¿No es mentira? No, claro que no. Hombre, no es bueno tomarse los productos estos, que no vamos a poner la marca, no es bueno tomarse ni cero, ni light, ni normal. Pero, hombre, si te tomas una normal, estás metiéndole 200 calorías al cuerpo y le estás metiendo 18 terrones de azúcar. Hombre, si te tomas la light, por lo menos no te metes los 18 terrones de azúcar. Hombre, mucho mejor bebe agua. Pero bueno, si no bebe agua, tómate la light y no la normal, porque estás metiéndote 18 terrones de azúcar en el cuerpo. Yo creo que también la hemos contestado, ya estamos terminando. ¿Qué pasa cuando un paciente obeso no puede costear la tercer partida? Someterse a un estudio doble ciego, no sé lo que es un estudio doble ciego. No, es participar en un ensayo. Bueno, claro, parparticipar en un ensayo. Mañana estoy a las 8 en el clínico, ¿no? Sí, pues mira, ahora tenemos 2 o 3 ensayos. Pues mira, una cobaya guapo como yo, no hay. La doctora Mera Martínez, le das tu teléfono y te propone todos los ensayos que estamos haciendo. Ya está, pues ya está, yo ya estoy dispuesto. Señoras, señores, ha sido un placer, tanto a los que están aquí como a los que nos han seguido en directo o en diferido, con lo cual les hago el mismo saludo que hago en mi programa de radio. Como no sabemos a qué hora nos van a ver, buenas noches, buenos días o buenas tardes. Muchas gracias. Un aplauso.